119, Salmo 119 y versículo número 92. Salmo 119, versículo número 92. Vamos a leer hasta el 96. Ya lo tiene, ¿verdad, hermano? Salmo 119, versículo número 92. Dice así la palabra de nuestro Dios: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Amén. Buen Dios y Padre eterno, queremos en esta noche pedirte que nos bendigas con tu palabra, danos el entendimiento. Señor, revélanos tu palabra. Queremos edificarnos y queremos estar preparados para toda buena obra y también preparados ante toda dificultad que se nos presente. Señor, gracias por la perseverancia que nos has dado para poder estar estudiando y meditando en este precioso salmo. Danos vida a través de ellos. Por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Pueden sentarse? De veras que hemos sido perseverantes en este estudio, ¿verdad? Yo siempre le pido al Señor que usted tenga una buena motivación para escudriñar la Escritura. Se nos dificulta hacerlo en nuestros hogares, muy difícil, aparte de una lectura, es bien difícil dedicarnos, y démosle gracias al Señor que en nuestra iglesia tenemos este hermoso privilegio de parte del Señor de poder estudiar su palabra de una forma muy diferente a una predicación. Aunque también tenemos otro privilegio, que en toda predicación tenemos siempre una enseñanza. Tenemos dos cosas muy preciosas. Y otro más, otro privilegio que tenemos es que Dios nos habla, nos enseña a los que no sabemos nada, a los que sabemos un poco y a los que creemos que sabemos algo. Amén. Esa es una bendición. Son tres cosas bien importantes que el Señor nos concede en este lugar. Y oramos para que siempre dependamos de esa gracia para con nosotros. Quiero leerle algunas versiones que me gustaría hacerla al final de este tema que estamos desarrollando, la absoluta palabra de Dios, más que todo en este punto que estamos desarrollando, que vamos a comenzar a desarrollar hoy, y se llama una palabra salvadora. Vamos a ver tres aspectos muy importantes de este punto, que ha ocurrido antes en relación a una palabra salvadora. Ha ocurrido antes, está ocurriendo ahora, ocurrirá siempre y en toda situación. Tres cosas, una palabra salvadora. Quisiera leer estas versiones por lo menos al final de estos tres puntos, porque tendríamos una mayor comprensión. Sin embargo, por razones de tiempo y porque sabemos que en un día que nos reunimos, en el cual disponemos de 50 minutos, es bien difícil poder hablar todo esto, y quisiera hacerlo al final. Por eso lo voy a hacer al principio, porque no va a quedar tiempo para hacerlo al final. Y oiga qué precioso lo que dice, si usted leyó conmigo de una manera comprensiva, o sea, de aprovechar el tiempo a lo que ha venido, pienso que usted
logró algo sobre la lectura. Y dice así esta versión: si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Mira qué importante, no solo es tener conocimiento, es amar la palabra, que ese es el tema principal del Salmo 119, el amor por la palabra. O sea, porque usted puede tener conocimiento, pero eso no basta, no es suficiente. Ese conocimiento a usted no lo va a ayudar. Lo que lo va a ayudar es que usted ame esa palabra. Porque cuántos eruditos pueden haber, sin embargo, no aman la palabra. Puede ser una profesión para algunos teólogos, para algunos doctores en la ley, y pueden hacer hasta libros, y pueden hablar cosas increíbles de la Escritura. Sin embargo, ellos no aman la palabra. Entonces, aquí lo maravilloso de esto es que si usted ama la palabra de Dios, siéntase 3 veces dichoso. Amén. Entonces, voy a seguir. Dice, jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. Oiga, qué tremendo llegar a esta conclusión. Mire, es admirable este hombre David. Mire lo que dice de la palabra de Dios. Mire lo que nosotros debemos de aprender de parte de él en esta escuela de la aflicción, que es el tema general del Salmo. No es en vano la aflicción. La aflicción tiene bendición para aquellos que amamos al Señor y que amamos su palabra y que estamos seguros de que es una palabra que está establecida en los cielos, pero también en el corazón de Dios. Y por lo tanto, debería de estar también establecida en nuestros corazones, porque esto es lo que lo llevó a David a tener una vida de victoria. Y viera qué precioso es comprender estas verdades de que qué es lo que me mantiene en victoria, qué es lo que me mantiene a mí como una persona bendecida. El congregarme, no. El estudiar su palabra, no. El amar su palabra. Pero amarla de una manera como la que David nos enseña. Con esto que acabo de decir, le voy a repetir lo que ya le leí. Y lo voy a volver a iniciar en el 92. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas. Oiga, si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habrían acabado conmigo. Y si no me equivoco, el domingo por la mañana nos hablaron sobre la aflicción, ¿verdad? Y qué importante es entender esa verdad. Sigo. Jamás olvidaré tus instrucciones, porque ellas me mantienen con vida. Tus instrucciones jamás las voy a olvidar, pues ellas me mantienen a mí con vida. No es el dinero, no son las propiedades, no es el puesto que tengamos. Las instrucciones de Dios son las que nos mantienen con vida. Pero ¿qué instrucción de Dios me puede mantener con vida? Aquella instrucción que yo amo. Lo que yo amo lo hago parte de mi vida. Lo que yo amo no puedo vivir sin eso que amo. Por eso se ama. Por eso es muy importante cuando hemos aprendido en la misma escritura, siempre basada en la escritura, lógico, es que no es lo mismo te amo porque te necesito que te necesito porque te amo. Porque ama su palabra, porque la necesito. Te necesito palabra. ¿Por qué? Porque te amo. No es te amo porque te necesito. Esa es conveniencia, ese es interés, esa es mezquindad, ese es egoísmo. Es muy diferente. Amén. El 94, yo soy tuyo, sálvame, quiero obedecer tus instrucciones. Los perversos querían acabar conmigo, pero yo sigo fiel a tus enseñanzas. Los malvados, los que te aborrecen a ti y a mí, me querían destruir. Eso es lo que está diciendo aquí David. Pero yo sigo fiel a tus enseñanzas.
Es que debemos de llegar a la comprensión de que el enemigo de nuestra alma querrá que nosotros no seamos fieles a la palabra de Dios. Se hará la lucha para que usted no ame la palabra. Y algún día cuando usted esté en el cielo, si es de la iglesia, usted le va a decir al Señor: gracias, Señor, por el hermano Eduardo que siempre nos insistió y que nos hostigó la vida con la palabra, ¿verdad? A que la amáramos. Es que tiene que ser más dulce que la miel a su paladar, esa palabra. Tiene que regocijarse, tiene que amarla, tiene que decir: no, es que esto es lo más importante en mi vida. Y fíjese que yo le voy a dentro de las cosas que tengo aquí, le quiero compartir en cierto punto de qué lindo es cuando usted llega a la conclusión, al final de muchos años, llega a la conclusión de que no ha sido el conocimiento quien no ha bendecido, sino el amor a ese conocimiento, el amor a esa palabra, no la palabra que usted ha recibido. Se va a dar cuenta de que no es tan fácil entender esto. Ejemplo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después. ¿Y por qué dice y después? Cuando dice y todas las cosas, mas buscad primeramente, o sea que lo demás no se logra, no se alcanza, no se recibe, no se gana, no se alcanza, sino esto primero. Buscar primeramente el reino y todo lo demás, eso, no te preocupes, vendrá. No lo buscarás, no lo perseguirás, ello te buscará a ti, ello te perseguirá a ti. Y sabes esto, la bendición te va a encontrar, te va a alcanzar, y aunque tú no la quieras, la vas a tener, porque es una ley. Así como hay una ley que si usted la quebranta, una ley natural, aténgase a las consecuencias. Si usted quiere pararse en el aire, se va a quebrar las canillas, por lo menos. Se va a quebrar todo, si no se mata. Esa es una ley. Entonces, aunque usted no quiera ser bendecido, va a ser bendecido. Es que aunque usted no quiera que sea bien recibido, lo van a recibir bien. Aunque a usted le moleste, a Dios no le importa que a usted le moleste o no le moleste las atenciones, las bendiciones, que todo el mundo quiere estar con usted, etcétera, hablar con usted, buscarlo a usted, aunque usted no lo quiera. Dios dice: es que te he dado gracia. Hay cosas que vienen aunque nosotros no querramos. El Señor en el desierto, por medio de Moisés, le dijo: si andan por este camino de vida, todas estas bendiciones les van a seguir. Amén. ¿Qué le faltó al Señor en la tierra? Nada. Amén. Tengo que seguir, me voy a sujetar a esto. Déjeme algo más. Yo sé que esto se entendería mejor si usted tuviera primero la enseñanza. Tenía 5 versiones más lindas, pero le voy a leer una más, por el tiempo va corriendo. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, ya habría muerto en mi sufrimiento. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, oiga, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Es que, óigame, qué tremendo es que a uno le quieran hacer algo y qué difícil es no querer pagar con el mismo precio. Qué difícil es no quererse vengar.
Aunque usted diga que no lo hace, usted ya lo pensó. Y en esos momentos, dice el Señor, no pienses así, no obres así, ama mi palabra. Si amas mi palabra, no habrá en ti querer vengarte. No querrás destruir a nada ni a nadie. Si amas mi palabra, este es el resultado. Porque el conocimiento no va a cambiar nuestro corazón. El conocimiento no nos va a dar madurez. El conocimiento solo mata. Pero si amas mi palabra, ella velará por ti. Aunque tú no lo pienses, ella velará por ti. Aunque tú no quieras, ella velará por ti. Aunque usted no quiera, ella te proveerá. Aunque tú no lo pidas, ella te sanará. Y pondrá tus pies sobre peña. Te pondrá en alto. Y enderezará tus pasos. No le está diciendo si lo pides o no lo pides, lo hará. Yo no sé cuántos podemos dar testimonio, somos testigos. He guardado tus testimonios, he preservado tus testimonios, me he mantenido pensando en tus testimonios. Dice, mira, es una infinidad. Siempre ubicándolos con la verdadera traducción por el sentido del contexto. Ahí no se pierde usted. Cuando usted conoce el contexto, cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce toda la escritura, lo digo en el sentido de que no se va a perder, no es que la conozca toda, no la conocemos. Estamos aprendiendo de ella. Cuando usted tenga ese conocimiento, usted se va a dar cuenta de que todo lo que usted ha recibido de parte del Señor y de todo lo que le rodea, que Dios le ha dado esa gracia para con los demás, usted se va a dar cuenta que no ha sido porque usted lo ha hecho, porque lo ha deseado o porque lo ha buscado, sino porque eso sencillamente le ha venido a usted como una añadidura. Entonces ustedes no tienen que gloriarse, y el que se gloríe en el Señor, que es el que ha establecido esas leyes. Amén. Jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Soy tuyo, rescátame, porque me he esforzado mucho en obedecer tus mandamientos. Aunque los malvados se escondan por el camino para matarme, con calma, aquí estaba. Oiga, qué lindo, con calma mantendré mi mente puesta en tus leyes. Y este versículo es increíble, el 66. Aún la perfección tiene sus límites. Oiga, qué tremendo. Oiga lo profundo, oiga lo maravilloso de esto. David es un hombre que puede decir con toda solvencia esta verdad. Él pudo ver muchas cosas. Pudo ver el día del Señor. Increíblemente, Él es figura de Cristo en muchas cosas. Tipifica al Señor en gran parte de su vida, así como en gran parte de la nuestra, lo malvado, lo perverso, lo caído, lo inmundo. Dice así, mire, aún la perfección tiene sus límites, pero tus mandamientos no tienen límite. Tu palabra no tiene límite. Qué increíble, ¿verdad? En nuestra versión de Reina Valera dice, a toda perfección he visto fin. Y está hablando de una perfección, he visto fin, amplio sobremanera. Es tu mandamiento. Amén. Quisiera seguir así, pero quiero sujetarme a esto. Qué precioso, ¿verdad, hermano? Esto es, ¿sabe por qué lo he dicho esto? Sencillamente para que usted y yo, si no lo hemos hecho, si no lo hacemos, si no lo tenemos en nosotros, aprendamos a amar su palabra. Es aprendido todo. La obediencia es aprendida. El Señor aprendió obediencia. Y obediencia hasta la muerte. Una obediencia increíble. Y muerte de cruz.
obediencia. Y mire, hermano, lo que no revela nuestras versiones, porque así como en el plan de Dios ya estaba la iglesia, y usted ve que en todo el antiguo pacto y en el tiempo del Señor Jesús no se habla absolutamente nada de la iglesia, a excepción de la porción donde el Señor le dice a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre él. Imagine qué triste fuera de que nuestra vida espiritual estuviera basada en un hombre, fundada en un hombre. Entonces, no revela esto. ¿A qué me estoy refiriendo? Que todo lo que el Señor hizo como hombre aquí en la tierra, podría decirse, aunque es imposible porque tendríamos que nacer en perfección absoluta, como Él, que fue sin pecado. A pesar de que se le dio aquí, se le dieron padres terrenales, Él fue preservado. Amén. Él fue preservado y no se relata en lo que es el Nuevo Testamento los sufrimientos, la obediencia de Él hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿cuántos no murieron en la cruz? Miles. Fueron crucificados antes, durante y después de Él. Pero la obediencia hasta la muerte no está hablando de la muerte de la cruz, sino obediencia a la muerte segunda, obediencia, sometimiento a la muerte segunda. De eso no hablan los evangelios. De eso lo hablan nomás las epístolas y el libro de Apocalipsis. Entonces, lo encontramos nosotros en el antiguo pacto, nosotros a los que nos ha sido revelado el misterio. Pero sin la revelación de ese misterio, nosotros no lo encontraríamos, nada de eso, porque no sabríamos a qué se refiere, pues es algo que todavía no se había dado. Por eso qué importante es amar la palabra. Trae grandes beneficios el amar la palabra. Entonces, una palabra salvadora. El salmista tiene una palabra establecida de Dios en su corazón. Claro que sí. Lo que está expresando da testimonio de que esa palabra, que ya vimos cómo ha estado establecida en tres áreas, hoy vemos que la tiene establecida en su corazón. Él da testimonio, él puede decir con toda solvencia, aunque no lo esté expresando, de que la palabra de Dios ha sido establecida en su corazón. Y eso nos falta a todos, o a la gran mayoría de nosotros, que la palabra de Dios puede estar establecida en nuestro corazón. La autoridad absoluta de la palabra de Dios es el ancla que lo mantiene firme en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier circunstancia, por muy difícil. ¿Qué es lo que lo mantiene firme a él? Es la autoridad de la palabra de Dios guardada en su corazón. Hemos estado estudiando que varias de las últimas estrofas introdujeron el tema de la aflicción. Lo hemos visto en las estrofas anteriores, fuertemente. Esta estrofa es la proclamación de la victoria, que estamos desarrollando, y la explicación de cómo se obtuvo esta victoria. Mire qué tremendo, nos está diciendo David cómo obtuvo esta victoria. Entonces los versículos restantes de esta estrofa pueden dividirse en tres partes, en las cuales David celebra su relación con la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que le dio la victoria en la aflicción pasada. Es la palabra de Dios la que le da vida en su aflicción presente, y será la palabra de Dios la que le dará victoria en cualquier situación que enfrente, hablando lógico del futuro.
Entonces, esa relación con la palabra de Dios, ese amor por la palabra de Dios, lo sacó de la aflicción pasada, lo está sacando de la aflicción presente y lo va a sacar de la aflicción futura. Ese amor por la palabra de Dios. Qué maravilloso es perseverar. Solo los que perseveran pueden decir, el Señor me ayudó. Solo los que perseveran pueden decir, el Señor me sacó. Solo los que perseveran pueden decir, por la gracia y la misericordia del Señor, solo los que perseveran pueden dar testimonio. Ayúdenme con eso, por favor. No sé qué es lo que se dispara. Amén. Versículos 92 y 93. Veamos el primer punto. Ha ocurrido antes. Ha ocurrido antes. Ese es el primer punto. Ha ocurrido antes. 92 y 93. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Amén. Fíjense que en la estrofa anterior, que era el versículo 21, 81 al 88, David se vio empujado. Hoy siento que algo falta. ¿Verdad que no se oye? Sí, es que no, y me preocupa porque no queda grabado, a veces sí. Ah, ok. Hoy sí ya me oigo. David se vio empujado hasta el límite mismo de su resistencia. Se vio casi echado por tierra. Y hacíamos el énfasis, pero solo casi. Ahora lo vemos clamando en victoria, que la palabra de Dios permanece en los cielos para siempre. Ahora podríamos nosotros preguntarle, David, ¿cómo lo lograste? David, ¿pudieras compartirnos? Porque eso es lo que nosotros podemos preguntarle a un hermano que ha salido de una situación terrible, y nosotros, aquellos que estamos aprendiendo, estamos empezando, aquellos que nos hemos quedado de alguna manera afectados por la situación, pudiéramos preguntarle a aquellos que han salido de la situación difícil, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Entonces la respuesta es el versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Esa es la respuesta. Amén. Entonces la conquista de David surgió a través de la palabra de Dios. La victoria en su propia vida proviene de la misma fuente. ¿Y cuál es la misma fuente? La palabra de Dios. Amén. Ese fue el todo, la palabra de Dios. Esa fue la fuente. Pero existe otra distinción importante que debemos observar en este versículo. Y este es de veras muy, muy importante. Que no fue el conocimiento que David tenía de la palabra de Dios lo que le dio la victoria. No era en sí el conocimiento, sino su amor por ella. Por eso él dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, mire qué tremendo, mi delicia, aquí la palabra hebrea delicia es shashua, las dos con S, shashua y tildada la U, que significa disfrute, que significa deleite. Si tu palabra no, o si tu ley no hubiese sido mi deleite, mi disfrute, imagínense qué tremendo, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y quiero decirle algo, cuando algo a usted le gusta, le agrada, le es delicia, le deleita, ¿verdad que usted no quiere dejar de hacerlo? Especialmente lo que se come. Cuando usted encuentra aquello que es riquísimo a su paladar, aquello que es sabroso, usted hasta lo come despacito. Usted trata de que le dure, más si sabe que no hay más, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros con la palabra de Dios. Es tan corto los 50 minutos, hermano, que yo quisiera que usted fuera despacito, 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 en el tiempo. Porque no quisiéramos
que se acabaran los 50 minutos, que estos 50 minutos se volvieran 5 horas. Esto es a los que aman la palabra y se deleitan en ella. Pero si usted tiene más hambre de comerse los frijoles con tortilla y queso, usted va a querer que esto se termine luego. Amén. Yo sé que no hay muchos amenes, pero es una verdad. La palabra delicia enfatiza el gozo intenso que se siente. Es su amor por la palabra, por el libro divino, lo que podrá sacarlo adelante en los momentos de aflicción terrible. Amén. Repito, la palabra delicia enfatiza el gozo intenso que se siente. Es su amor por el libro divino lo que lo podrá sacarlo adelante en los momentos de aflicción terrible. Entonces, cuando usted ha llegado a ese límite, recuérdese que David fue llevado al límite. Esa es la estrofa anterior. Fue llevado al límite, fue empujado al límite. ¿Y qué fue lo que lo preservó? ¿Qué es lo que lo mantuvo? ¿Qué fue lo que lo sacó? El amor por esa palabra. ¿Y qué es lo que hace la palabra cuando nosotros la amamos? Si no la amamos, no hace este efecto. ¿Qué es lo que hace que la palabra qué es lo que hace en nosotros la palabra que amamos? Bueno, nos da fuerza. Nos da fuerza. Usted viene sediento, viene hambriento por la palabra, usted viene débil y si usted ama esa palabra a usted le da fuerza. Le da esperanza. Si usted ama esa palabra, si usted ama la palabra, usted la va a recibir, va a esperar recibirla. Y si usted la ama, la va no solo a recibir, sino que la va a creer. Si usted la cree, le va a dar fuerzas. Si usted la cree, le va a dar esperanza. Si usted la cree, le va a dar confianza. Si usted la cree, le va a dar la salida. Si usted la cree, le va a dar la provisión. Si usted la cree, le va a dar la sanidad. Si usted la cree, le va a sacar del pozo de la desesperación. Pero hay que amarla. Esto es la diferencia en aquellos creyentes de que se congregan y dicen, pero mire, yo nunca salgo, yo me congrego, yo no falto a la iglesia. Es que ese es el problema. Que usted viene a la iglesia, que usted se congrega sin amar. Porque quiero decirle algo, hermano. Uno debe de deleitarse hasta el hecho de estar en la iglesia. Para mí la iglesia es mi deleite. El ver a mis hermanos es una delicia. El comenzar la oración para mí es algo maravilloso. Mire, cuando comienza la alabanza para mí es algo tremendo, es algo explosivo. Cuando comienza la palabra, yo no quisiera que ninguna de esas palabras caiga. ¿Y cómo le va? Tenga la seguridad que le va bien. Pero no lo hago por eso, hermano, pues por eso. Porque cuando venimos a la iglesia, porque es que mire, es que yo necesito que Dios me bendiga. Ay, va a pasar largo tiempo. Largo camino le espera. En la escuela de la aflicción. Es que mire, yo vengo a la iglesia porque a mí no me alcanza el sueldo. Ay, ahí va a pasar mucho tiempo enfermo. Ahí va a pasar mucho tiempo que coyol quebrado, coyol comido. Usted no tiene que venir a la iglesia por eso. Ay, es que mire, yo tengo tantos problemas, usted no sabe. Va a seguir teniendo los problemas. Porque no hay promesa para eso. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después lo que sea, aunque usted no lo quiera ni lo pida, como lo dije al principio, eso le vendrá. Qué difícil es ser cristiano y gozar de los privilegios del reino. Es que los privilegios del reino están sujetos a leyes establecidas por Dios. Y son tan estables que está establecida en los cielos esa ley. Y es tan estable que está establecida en el corazón de Dios. Eso significa que usted puede tergiversar como quiera la Escritura y eso no cambia el efecto de la palabra de Dios porque está establecida en su corazón. Por eso hemos tenido cientos de versiones espantosamente feas. Hemos tenido terriblemente teologías
tergiversadas, herejías espantosas, y la palabra de Dios permanece para siempre. Esa es la explicación porque algunos dicen, pero mire, hasta hemos tenido enseñanzas de cómo hacer con la palabra. ¿Por qué la figura del pescado después de la resurrección? Porque una cosa indebida en la enseñanza lo puede matar. Pero a usted lo puede matar por insensato. Pero la palabra va a permanecer estable siempre. Eso no va a cambiar. Por eso el Señor decía, los cielos y la tierra pasarán. Ahora, quiero decirle algo. ¿Quiénes eran los maestros de la ley en los tiempos del Mesías? Y quiero decirle, ¿y qué cambiaron? Ellos quisieron darle rumbo y lo único que hicieron fue que se cumpliera lo que ya estaba escrito. ¿Qué hizo Faraón? Hablando de la palabra establecida en el corazón de Dios, no había ni siquiera ley. ¿Y qué hizo Dios? Viene Faraón y oyó los rumores de que iba a salir alguien que iba a libertar al pueblo. ¿Qué hizo? Mandó a matar a todos los niños. ¿Y a dónde llevó Dios al niño que iba a salvar a su pueblo? Es que estaba establecida en el corazón de Dios. Por eso no importa lo que se levanten contra usted, Dios tiene una palabra establecida en su corazón en cuanto a usted. Usted tiene un preordenamiento de Dios. Dios hizo un preordenamiento de la iglesia. Dios hizo un preordenamiento de su reino aquí en la tierra con su pueblo. Y aunque quieran hacer lo que quieran hacer, Dios tiene una palabra establecida. Y eso no lo puede cambiar. Y todo aquello que quieran hacer lo contrario a lo que están haciendo es que están ayudando a su cumplimiento. Increíble, ¿verdad? Cuando yo entendí esa verdad, ¿cómo es esto? Mandó a matar a todos los niños y al niño que tenía que haber matado, lo alimentó y lo formó. ¿Sabe qué pensé yo? Ese es mi Dios, dije yo. Démosle un aplauso al Señor. Solo Dios puede hacer algo así. Que el que lo odia lo bendiga. Por eso uno debe de amar la palabra, porque solo amándola se puede confiar, solo amándola se puede esperar. Entonces, este es el corazón de este gran salmo, el amor por la palabra de Dios. Y observemos cómo se enfatiza este aspecto repetidas veces en este salmo. Veamos el versículo 24. Versículo 24, siempre estamos en el 119. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Veamos el 74, versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. El 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. 143. 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Y si a esto le añadimos el Salmo 1 y versículo número 2, 1, 2, yo sé que usted se lo puede de memoria,
pero lo vamos a leer. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Y qué pasa con él? Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, mas no así los que no aman la palabra. Porque el que no ama la palabra es malo, porque solo tiene conocimiento y no tiene amor por la palabra. El amor por la palabra es someterse a la palabra. El amor a la palabra es hacer lo que la palabra dice. No así los malos que son como el tamo que el viento arrebata. Por eso nosotros no hemos sido arrebatados. Vamos a ser arrebatados, pero en el día del arrebatamiento. De otra forma, no somos arrebatados. Estamos firmes. Nuestra ancla es el amor por la palabra de Dios. Y quiero decirle algo, hermano. A veces suena feo decirlo, pero esto que acabo de decir, digo, pero ¿qué es lo que me ha mantenido a mí en el Señor? Solo es eso, el amor a su palabra. Piense en qué otra cosa usted, por qué usted ha estado en los caminos del Señor. Es que si no estuviéramos en los caminos del Señor, ¿qué fuera de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo fuéramos? Mire, si siendo amante de la palabra del Señor, mire realmente cómo somos. Somos malos. En el sentido espiritual, somos perversos. En el sentido espiritual, hermano, esa naturaleza caída, estoy hablando en nosotros, en Cristo, somos inicuos. El inicuo no respeta ley, en el sentido de que hay cosas que usted las quebranta. Como el inicuo, teniendo el conocimiento, usted las quebranta. Como creyente, las quebranta. Con conocimiento, las quebranta. Con rema, las quebranta. Hermano, ¿y si fuéramos inconversos? ¿Y si no tuviéramos temor de Dios? ¿Y si no amáramos la palabra de Dios? Fíjese que nuestras vidas no son como deberían de ser, solo usted y yo lo sabemos, porque usted y yo sabemos cómo quisiéramos que fuera nuestra vida. Solo usted sabe que posiblemente no es el materialismo. Es posible que usted ame el materialismo, pero solo usted lo sabe. Es posible que usted no ame el materialismo. Usted lo que quiere es amar la presencia de Dios porque no la ama. Entonces muchos estamos en esa situación y ¿sabe qué es lo que pasa? De que el todo es en nuestra vida es que no amamos la palabra. Es que no somos interesados, es que lo que nos conviene es lo queremos. Hoy que estaba oyendo la predicación del domingo por la mañana, y no estuve porque me tocó predicar en otra de las iglesias, no es que me quedé dormido. ¿Sabe qué estaba pensando en lo que estaba oyendo el domingo en la mañana? Vi en esa puerta todos aquellos que no están porque ellos creen que están bien y no necesitan el Señor. Y van a entrar corriendo ahí afligidos. Porque me acordé de las personas que han traído a sus niños cuando han nacido a presentarlos al Señor. Una vez presentados no se les vuelve a ver hasta que el niño se está muriendo en el hospital. Ya sea pediátrico, ya sea Bloom, ya sea lo que sea. Yo sé que otros van a entrar cuando se queden sin trabajo. Van a entrar ahí afligidos porque vienen con un examen que les está diciendo que posiblemente se puedan morir. ¿Y qué pasó? Pero son creyentes. ¿Y qué pasa? Es que no aman la palabra. Y quiero decirle algo, hermano.
Nadie le puede obligar a usted que ame la palabra. Si usted no la ama, aunque le digan y le digan y le digan, y usted mejor va a decir, es de más, mamá minga. Es de más, pastor, aunque me grite y me grite. Como para muchos yo grito, ¿verdad? Y es cierto. Y usted no sabe por qué he estado sin gritar. Porque no he tenido fuerzas para gritar. Quizás el Señor dijo, ya estuvo, ya no te voy a dar fuerzas para que le grites, porque los demás no entienden. Te vas a desgalillar y de nada va a servir. ¿Por qué? Porque usted tiene que amar la palabra, se le grite o no se le grite. Se le enseñe o no se le enseñe, usted tiene que amar la palabra. Si usted llega a amar la palabra, va a poder dar testimonio como David. Amén. Deberíamos escuchar lo que David, un hombre que sufrió muchas aflicciones, más de lo que nosotros podríamos imaginar. Él fue un hombre que nunca olvidaría lo que su amor por la palabra de Dios había hecho en su vida. Mire lo que dice el versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Una de las versiones que leí es, por ellos me has dado vida. Por ellos me has preservado. Hermano, qué maravilloso es estar consciente de esta verdad, de que por amar esa palabra es que tenemos vida. Por amar esa palabra es que hemos llegado hasta aquí. Mire, hermano, yo quisiera que usted lo dijera, porque no lo quisiera decir yo, pero cuando yo me pongo a pensar en esto, Señor, desde el principio del año de 1981 hasta este día, me he mantenido en tus caminos. No importa cómo, me he mantenido. Porque esta es una palabra para el reino, el jueves, si el Señor nos permite. Esta es una palabra para el reino, más el que persevere hasta el fin. Ese, ¿y por qué no dice eso de la iglesia? Eso no es para nosotros. Porque perseveres o no perseveres, te van a hacer perseverar. Pero con el reino no. Esa no es palabra para nosotros. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, yo me pongo a pensar, Señor, yo no hay cómo agradecerte. Créame, mire, una de las cosas que a mí me hacen quebrarme en la presencia del Señor es estar consciente de esa verdad. Señor, si yo he llegado hasta aquí, no porque yo he sido fuerte. Señor, si yo he llegado hasta aquí, no es porque tengo un gran testimonio. Señor, si yo he llegado hasta aquí, no es porque tengo una gran fe. No es porque tengo una gran entrega. No es porque mi consagración es que tremendo. No, al contrario, vergüenza, pena me da. Me humillo delante de ti y me visto de cilicio. Y hasta agarro polvo y lo aviento. De vergüenza. Entonces, ¿qué es? Pregúntese por usted, Señor, ¿qué es lo que me ha mantenido hasta este momento? Espero que sea por amar la palabra de Dios. Fíjese que en el versículo 88, David le pidió a Dios que lo vivificara. Dice así, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Vivifícame, la palabra hebrea es jaía, jaía, así, jaía, K-J-A-I tildada A, jaía, pero comienza con J, no sé cómo se pronuncia, no me critique que usted tampoco sabe, pero literalmente significa vivir o revivir.
Es que mire, solo Dios lo puede a uno revivir, hermano. Porque uno espiritualmente muere. El pecado lo mata a uno. La aflicción, hermanos, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de entrega y por nuestra falta de amor a la palabra, que es lo único que nos puede preservar, hermano, nos mata. Entonces David le dice, Señor, si tú me revives. Como cuando David le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Él le había pedido al Señor que lo reviviera. Porque usted puede estar vivo en el cuerpo, pero muerto espiritualmente, como en tantas ocasiones nos ha pasado. Solo el Señor nos puede revivir. Y cuando Él nos revive, empezamos a amar esa palabra. ¿Por qué? Porque lo que le pedimos, cuando Él lo dijo, cuando Él lo externó, lo expresó, nos dio vida. Como cuando le dijo a Israel, cuando estabas tirada, le dijo en el campo, por tu madre que te aventó, que tenías todavía el cordón umbilical y tenías la sangre. Yo dije, vive. Es tremendo cuando usted recibe esa palabra del Señor y lo revive. Hay que amar la palabra para saber, entender y reconocer y tener amor y gratitud por esa palabra que me dio vida. Esa palabra es la que me tiene hoy, Señor. ¿Cómo no la voy a amar si es la que me tiene con vida? ¿Cómo no la voy a amar si es la que me ha bendecido? ¿Cómo no la voy a amar si ha puesto mis pies sobre peña, lo ha puesto en alto? ¿Cómo no la voy a amar? David amó esa palabra, aunque todo, hasta el día de hoy, lo juzgan, lo critican y lo hacen leña. Y lo vuelven cenizas. Él amó la palabra. Y eso fue suficiente para Dios. Usted ama la palabra, eso es suficiente para Dios. No sé a quién el Señor le dijo, te daré un corazón conforme al mío. Porque una de las cosas que más le pedimos al Señor es, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Un corazón suave, un corazón moldeable, un corazón entendido, un corazón que te oiga, como dice el original. Dame un corazón que te oiga. No es fácil oír la voz de Dios. Aquí vemos entonces la respuesta a esa oración. El 93, nunca jamás. El 88 lo pide, en el 93 está ya cumplido de parte de Dios en David. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos, ¿qué? Me has vivificado. La palabra es revivir. No solo vivir, también se puede usar para revivir. Se puede usar para conservar y para mantener. Señor, yo te pedí que me preservaras y me has preservado. Te pedí que me conservaras y me has conservado. Hermano, qué lindo es encontrar gente de sus principios cristianos y darse cuenta de que fue bien breve el caminar de ellos en el Señor. Y cuando le preguntan a uno, ¿y tú siempre eres cristiano? Por la gracia del Señor. Ya llevo 34 años de estar en sus caminos. A empujones me ha llevado el Señor, pero ahí estoy. A veces boqueando, pero ahí estoy, en sus caminos. A veces sin nada, pero ahí estoy. A veces desnudo, pero ahí estoy. A veces hambriento, pero ahí estoy. A veces enfermo, pero ahí estoy. A veces en escasez, pero ahí estoy. Todo eso ha sido una escuela. ¿Para qué? Para amar su palabra, porque es lo único que me puede preservar, conservar, revivir. Muchos no quisieron pagar ese precio. Amén. En mi aflicción
la palabra Oni. O-N-I tildada, Oni. En mi aflicción. 92 estoy hablando. Ya en mi aflicción, Oni. ¿Sabe qué significa Oni? Cuando nuestra traducción Reina Valera dice aflicción. Se lo voy a decir así. Ya en mi miseria. Usted no ha probado la miseria. Y no hablo de la miseria material. Eso cualquiera lo sufre. Ese no es sufrimiento. Mucha gente está acostumbrada a la miseria. Ellos pueden irse a un basurero y comer del basurero. Y si usted le quiere sacar de ahí, dice, no, yo aquí soy feliz. Viven en la miseria, un desgaste en su ropa, andan pidiendo dinero, le piden a uno y dicen, mira, regáleme $1. Tengo hambre, regáleme $1. Y usted le dice, mire, yo te puedo dar a... No, yo no, aquí me gusta. Entonces, esa miseria no es miseria para ellos. Yo no hablo de esa miseria. David está hablando de una miseria espiritual. Miseria, angustia, pobreza espiritual. De esa es la que David está hablando. Entonces, dice David, el Señor me ha librado de todas mis situaciones, hablando de un pasado. ¿Qué fue lo que le sacó a él en el pasado de la pobreza, de la miseria? El amor por la palabra. Y si usted no ama la palabra, no sé cómo le va a ir. No sé cómo no le puedo prometer absolutamente nada. Si usted no ama la palabra, ¿sabe cuál debería ser entonces como un rema de esta noche? Voy a quedarme con el primer punto. Si usted no ama la palabra, es posible que ese sea el principio de su estabilidad. Es posible que ese sea el principio de su bienestar. Es posible que ese sea el principio de su vida abundante, de su vida de más que vencedor, o de una vida en victoria. Porque si usted no ama la palabra, difícilmente lo demás. Si no, óigame, usted que posiblemente no juzga a nadie, pero usted sabe que usted ama la palabra, piense en sus cercanos, a los que usted conoce, que la palabra no es la prioridad en sus vidas, solo vea sus vidas como son. Piense, ¿tienen trabajo? ¿Tienen casa? ¿Tienen comodidad? ¿Tienen salud? ¿Tienen solvencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero véalos, usted que los conoce, ¿cómo son? ¿Usted quisiera ser así? No, así no quisiera ser yo. Entonces, si usted ama la palabra, siéntase dichoso. Si no la ama, dígale, Señor, quiero amar tu palabra. Quizás es lo único bueno que voy a poder hacer en mi vida. Amar tu palabra. Pero para mí, Señor, he entendido que es suficiente amar tu palabra porque todo lo demás viene sin que yo lo pida, sin que yo lo quiera, sin que yo lo necesite. Porque qué tremendo es cuando Dios le da comida, ¿verdad? Y usted dice, pero estoy lleno. No sé si me comprende lo que le quiero decir. Usted está lleno y dice, aquí hay comida. Señor, pero estoy lleno. Aquí hay comida, hijo. Y en tu escasez, en tu hambre, Dios te da la provisión porque ama su palabra y te dice, comerás y sobrará. Padre, gracias. Gracias, Señor. Porque qué maravilloso es amar tu palabra, Señor.
Gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Una palabra salvadora ha ocurrido antes. Es el primer sentir de David en estos versículos. Ha ocurrido antes. Él fue casi derribado a tierra, pero solo casi. La palabra salvadora lo preservó anteriormente. Y usted tiene que ver esta distinción, que es muy importante, que no es el conocimiento que David tenía de la palabra de Dios lo que le dio la victoria. Hermano, no es el conocimiento, no es cuánto usted sepa, no es cuánto usted conozca. Eso no fue lo que le dio la victoria a David. Lo que le dio la victoria a David fue el amor por la palabra. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cada vez notas algo más de ti. Señor, qué maravilloso es amar tu palabra. Qué grandes privilegios trae amar tu palabra, Señor. Hermano, quería darle unos testimonios de lo que Dios hizo conmigo en mis tiempos de mi formación. ¿Sabe qué pude entender en ese trato que hoy puedo decirlo porque ya estoy fuera de eso, de ese tiempo? No fue ese conocimiento que yo adquirí el que me bendijo, porque nada de lo que recibía era para mi situación. Lo único que hacía era adquirir conocimiento. Pero hoy le puedo decir, al igual que David, que lo que me bendijo no fue el conocimiento de esa palabra, sino el amor por esa palabra. Amé las promesas de Dios en esa maravillosa escatología. Que una vez, hermano, me fui a un retiro solo con lo de la inscripción y lo del bus fuera de mi país. Y regresé con aceite y pan en mis manos. Y en mi regreso Dios me habló a mi corazón porque vi en mis manos aceite y pan. Y no entendía. Y cuando comprendí el mensaje de Dios empecé a llorar en el bus. Y eso no me lo dio el conocimiento que fui a adquirir esa vez. Es que yo amaba su palabra. Hasta hoy lo sé. No lo pude haber dicho en aquel momento. Ahora le puedo decir, es que yo amaba la palabra de Dios. Cuando veas tu bendición, cuando veas a tus hijos sanos, que salieron de una enfermedad, vas a llegar a decir un día, es que yo amaba la palabra de Dios y todo lo demás me venía por añadidura. Porque tal vez lo que has aprendido hoy no es lo que tú necesitas si estás sin trabajo. No se ha hablado de una sanidad para tu cuerpo, pero si tú amas esta palabra que has recibido, las puertas se te van a abrir. La sanidad vendrá y Dios no te ha dicho que te va a sanar, ni tú le has pedido que te sane. Pero el que ama la palabra tiene todo a su favor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias.